Buenos días, gracias por estar aquí en el examen de defensa de tesis de maestría de Santiago. Lo que va a suceder es que Santiago nos va a presentar su trabajo de tesis en a lo sumo 40 minutos, por favor. Y después los sinodales, que somos el doctor Cristian Rubio de la UNAM, el doctor Amílcar Meneses de aquí del departamento y yo, le vamos a hacer algunas preguntas a Santiago. Después de eso les vamos a pedir que salgan y nos vamos a quedar para deliberar y decidir pues cuál es el veredicto respecto a su examen. Y nada más, eso va a ser entonces Santiago, por favor. Buenos días, mi nombre es Santiago y les voy a presentar mi trabajo de tesis que se titula Tamaño máximo de un trazo de triángulos. Gracias por venir y espero lo encuentren interesante. Primero voy a explicar un poco cuál fue el problema que yo trabajé. El problema fue buscar conjuntos de triángulos que se intersecten todos entre sí sobre conjuntos de puntos. Entonces la idea es buscar sobre todos los posibles conjuntos de puntos, conjuntos de triángulos que se intersecten. Aquí, por ejemplo, tenemos un conjunto de 5 puntos, un triángulo rojo y uno azul, y ambos se intersectan. Este es un conjunto de 7 puntos, y ahí vemos que hay 7 triángulos que se intersectan todos entre sí. Pero pues pasan cosas interesantes. Por ejemplo, en este caso no sobra ninguna arista. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, este que tiene 8 puntos y 8 triángulos, pero por ejemplo hay 3 aristas que no se están utilizando. Entonces la idea del trabajo era descubrir este tipo de patrones o resolver problemas relacionados con conjuntos de triángulos. Entonces, primero pues acabo de decir que vamos a buscar triángulos y conjuntos de puntos. Entonces la primera pregunta es como ¿cuántos conjuntos de puntos hay? Y la respuesta es que hay una cantidad infinita de conjuntos de puntos, porque, o sea, dado un conjunto de puntos, si movemos uno solo de posición, es completamente diferente. Entonces, parecería imposible resolver un problema acerca de algo sobre todos los posibles conjuntos de puntos. Entonces, primero, vamos a restringir los tipos de conjuntos de puntos que trabajamos. Nosotros trabajamos solo con unos a los que les llamamos que están en posición general. Decimos que un conjunto de puntos está en posición general si no hay 3 conjuntos que estén en una misma recta, no hay 3 colineales. Pero aún así, el número de conjuntos de puntos en posición general es infinito. Entonces, pues, parecería imposible resolver el problema. Por esto, utilizamos el concepto de tipos de orden. Un tipo de orden es una clase de equivalencia entre los conjuntos de puntos. En este caso, por ejemplo, tenemos varios conjuntos de 5 puntos y en realidad solo son 3 clases diferentes de puntos. Entonces podemos agrupar la cantidad infinita de conjuntos de puntos en una cantidad finita de tipos de conjuntos de puntos. Para 5 puntos solo hay 3, esas son las 3 que existen. Y la ventaja de trabajar sobre los tipos de orden es que hay una base de datos desarrollada como desde el consulito que enumera todos los tipos de orden para n puntos. La desventaja es que el número de conjuntos de puntos, o sea, el número de tipos de orden, crece de forma exponencial. Entonces, la base de datos crece de tamaño muy rápido. Y las búsquedas sobre esta base de datos, de todas formas, se convierten, o sea, se hacen difíciles a medida que agregamos puntos al conjunto. Bueno, ahora voy a definir lo que es una gráfica geométrica. Primero, una gráfica es un conjunto de vértices y aristas que unen a los vértices. Una gráfica geométrica es un dibujo de una gráfica en el plano euclidiano. La diferencia entre una gráfica y una gráfica geométrica es que la ubicación de los puntos en el plano marca una diferencia. En una gráfica, por ejemplo, estas dos son gráficas bipartitas y en realidad no nos importa cómo esté dibujada, son la misma gráfica. En el plano, como los puntos están en diferente posición, o sea, como gráficas geométricas, estas dos son diferentes.
igualmente, esta es la gráfica completa. La gráfica completa es la gráfica que contiene todas las posibles aristas entre todos los vértices. Igualmente, estas dos, como gráficas, son equivalentes, pero como gráficas geométricas no. En este caso hay una intersección entre dos aristas y aquí no hay ninguna intersección. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en gráficas geométricas. Ahora, dije que íbamos a trabajar acerca de conjuntos de triángulos que se intersectan entre sí. Entonces, voy a explicar a qué me refiero yo con que dos triángulos se intersectan. Yo digo que dos triángulos se intersectan si tienen un vértice en común, como en este caso, o si alguna de sus aristas se intersecta. Por ejemplo, que estos dos no se intersectan, no cumplen ninguna de las dos condiciones. Y además, la intersección de triángulos solo está definida para triángulos que no comparten aristas. Ahora, a esos conjuntos de triángulos que yo voy a trabajar les llamamos tráculos de triángulos, de ahí el nombre de la tesis. Decimos que un conjunto de triángulos es un tráculo si cumple las siguientes dos propiedades. Primero, que los triángulos son disjuntos en aristas, y segundo, que cualquier par de triángulos se intersecta, bajo la definición que di antes. En este caso, por ejemplo, este es un tráculo de tres triángulos. Este no, porque tiene dos triángulos que no se intersectan, y este no, porque tiene dos triángulos que comparten una arista. Al número de triángulos en un tráculo le llamamos tamaño del tráculo. La notación que vamos a usar. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos trabajando en concreto? Nos estamos preguntando cuál es el tamaño máximo que puede tener un tráculo sobre un conjunto de puntos. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos conjuntos de puntos, ambos de 8 puntos, y hay dos tráculos distintos. Entonces la pregunta es si podemos agregar o no más triángulos. Esto es interesante porque aquí sobran 4 aristas. Entonces, cabe la pregunta de si me esfuerzo un poquito más y acomodo mejor los triángulos, ¿no será que puedo con esas 4 aristas formar un triángulo más? En ambos casos, estos casos, la respuesta es no. Pero a medida que aumentamos el número de puntos, la pregunta se hace más difícil. Se cree que el tamaño máximo siempre va a ser menor a n cuadrada entre 9 más 2. Pero pues ese es el problema que vamos a intentar atacar. La forma de atacarlo tiene dos secciones. La primera es utilizando cuando los puntos forman un polígono en posición convexa, que es este caso, y este es solamente un tipo de orden, o sea, de la base de datos de todos los tipos de orden. Cuando hablamos del caso de posición convexa, nos estamos enfocando solamente en uno, que es de hecho el primero de la base de datos siempre. Y la siguiente sección va a ser acerca de los puntos en posición general, o sea, ya contemplando el resto de la base de datos. La razón por la que hacemos esta distinción es porque es más fácil o se puede llegar a más resultados cuando suponemos que está en posición convexa. Este caso es mucho más difícil. Entonces ahora voy a explicarles de dónde sale el problema que voy a trabajar. El problema surge de la conjetura EFL. Esa conjetura fue planteada por Erdős hace más de 40 años. Y lo que dice es lo siguiente: los elementos de n conjuntos con intersección vacía o de tamaño 1 pueden colorearse con n colores. Por ejemplo, este es un ejemplo de eso. Ahí tenemos 4 conjuntos, cada uno con 4 vértices, y las intersecciones siempre son 1 o vacía. Por ejemplo, este conjunto y este no tiene intersección. Lo que dice Erdős es que podemos colorear todos los vértices con n colores, en este caso 4, de forma que cada conjunto no tenga dos vértices del mismo color. Ahora, esa conjetura se ha trabajado bastante y la han trasladado a diferentes áreas de investigación. Por ejemplo, como hipergráficas. La traducción de la conjetura de FL a hipergráficas es directa, porque en realidad lo único que es como
como que se renombran los conceptos. Entonces, en vez de hablar de conjuntos, en hipergráficas hablamos de hiperaristas. Los puntos o los elementos de los conjuntos son vértices de una hipergráfica. A esta propiedad de que la intersección es 1 o vacía, decimos que es una gráfica lineal. Y a la propiedad de que se puedan colorear con n colores, decimos que esa hipergráfica tiene número cromático n. Entonces, es muy directa la traducción. Ahora, a partir de esto, hace unos años se propuso que en realidad no es necesario analizar todas las hipergráficas. Basta con analizar unas que se llaman n-clusters o n-cúmulos en español, que son en las que ya la intersección entre dos hiperaristas siempre es 1. Ya no hay hiperaristas como estas dos que nos intersectan. Entonces, de esta pasamos a una hipergráfica como esta. Y la razón por la que esta conjetura es equivalente, o sea, el número cromático de una de estas nos dice información de esta, es porque estos autores encontraron una forma de traducir cualquier coloración de estas a una coloración de estas. Entonces, las únicas necesarias, las únicas que hace falta analizar son estas. Con este artículo probó que la conjetura de los Fabry-Loas es cierta para hasta n igual a 2. Ahora, a partir de esta, se pasó a gráficas abstractas, como había dicho antes, utilizando una cosa que se llama la hipergráfica dual. Esta se traduce a supergráfica dual y la hipergráfica dual se traduce a una gráfica. Entonces, la coloración de vértices de acá se traduce a una coloración de lo que se llama una descomposición de la gráfica completa. En este caso tenemos una descomposición en un triángulo y 3 aristas. Entonces, se probó que el índice cromático, o bueno, el problema de calcular el índice cromático en una descomposición de una gráfica completa es equivalente a la conjetura de los Fabry-Loas. Ahora, hace un año se propuso una nueva conjetura inspirada en esta versión de la conjetura de los Fabry-Loas, pero para gráficas geométricas. Entonces, igual a como he hecho la distinción antes entre gráficas y gráficas geométricas, en esta conjetura, ahora estas dos gráficas son diferentes y la coloración se ve afectada por la ubicación de los puntos en el plano, porque ahora las intersecciones entre dos aristas también impiden que tengan el mismo color. Antes eran solamente las intersecciones en los vértices. Entonces, posiblemente esta tiene coloraciones diferentes a esta. Entonces, y este caso en específico en el que tenemos descomposiciones en triángulos y aristas es exactamente o está directamente relacionado con el problema de encontrar tracos de triángulo de mayor tamaño. Entonces, de aquí sale el problema que estuvimos trabajando durante la tesis. Entonces, ¿cómo atacamos el problema? La idea es buscar cotas superiores e inferiores. Me refiero a una función que sepamos que siempre va a ser más grande que el valor que queremos, o una función que sabemos que siempre va a ser más pequeña que el valor que queremos. Y pues, idealmente, la cota inferior queremos que sea lo más grande posible y la cota superior queremos que sea lo más pequeña posible para irnos acercando al valor del medio. ¿Por qué no calcular el valor del medio de una vez? Porque se cree que es difícil. Entonces es más fácil intentar encerrarla por los lados. Entonces, ¿qué se sabe hasta ahora en la literatura? Hay una cota inferior que se prueba de este resultado de un artículo acerca de conjuntos disjuntos en aristas. Se sabe que cualquier conjunto de n puntos tiene n cuadrada entre 12 triángulos que contienen a un mismo punto del interior. Ahora, eso no nos garantiza que se intersecten bajo nuestra definición de intersección. Por ejemplo, aquí tenemos todos esos triángulos contienen a este punto, pero los dos amarillos no se intersectan. Entonces, eso no nos da una cota directamente de nuestro problema. Pero si agregamos la restricción de que los puntos están en posición convexa, entonces eso sí nos garantiza que se intersecten. Entonces, de aquí podemos obtener una cota que dice que para todo conjunto de n puntos en posición
existe un tracol de n cuadrado entre 12 triángulos. Ahora, esta cota es buena y funciona para todo n, pero hay otra que se propuso en el mismo artículo que propuso la conjetura de Edwards, Fabry y Lovas para gráficas geométricas. Entonces, en esta conjetura se propone una construcción en la que si n es divisible entre 3, el número de puntos es divisible entre 3, podemos hacer un tracol con n cuadrada entre 9 más un triángulo. Pero queda la pregunta de si n no es divisible entre 3, si existe una construcción y esta cota. Esta cota es más grande que esta. Entonces, esta digamos que es mejor, pero no es tan general. Entonces, pues por eso las dos son importantes. Ahora, hay una cota superior que viene de la teoría de diseño, por Hanani. Esta cota se basa en la caracterización, se basa en el problema de encontrar conjuntos de triángulos disjuntos en aristas, ya sin importar que se intersecten o no, solo conjuntos de triángulos que sean disjuntos en aristas de tamaño máximo. En 1975, Hanani las caracterizó de acuerdo a las aristas que sobran después de hacer el conjunto de tamaño máximo. Entonces, por ejemplo, se sabe que si el número de puntos tiene residuo 1 o 3 módulo 6, no van a sobrar nunca aristas. Si el residuo es 0 o 2, lo que sobra va a formar lo que se llama un emparejamiento. Es decir, que son aristas en las que cada vértice pertenece exactamente a una arista. Si el residuo es 4, entonces se sabe que las aristas restantes van a formar un bosque generador con n entre 2 más 1 aristas. Y si el residuo es 5, las aristas que sobran siempre van a formar un ciclo de tamaño 4. Entonces, esta es la cantidad de triángulos máximo que puede haber de acuerdo a este resultado. Al final, siempre nos va a dar esta cota, es n cuadrada entre 6 menos un coeficiente lineal. Esta es obviamente mayor que las dos anteriores, hay como una brecha entre las dos cotas que acabo de explicar. Entonces, ahora voy a explicar cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Primero, para conjuntos de puntos de 3 a 7, hicimos demostraciones que calcularon el valor exacto para todo conjunto de puntos. En realidad estas demostraciones son sencillas, porque por ejemplo 3 y 4 es trivial, porque solo puede haber un triángulo sobre 3 y 4 puntos, entonces pues el tracol solo tiene un triángulo. Para 5 y 2, para 5 es también fácil porque dados dos triángulos sobre 5 puntos necesariamente tienen que compartir un vértice, y al intentar agregar un nuevo agregamos una lista y cualquier vértice que elijamos tiene que pertenecer a uno de estos dos triángulos. Entonces necesariamente el triángulo va a compartir una lista con alguno de estos dos que ya tenemos. Para n igual a 6 es algo muy parecido, pero ahora después de agregar el primer triángulo hay dos casos: puede intersectarse en las aristas o intersectarse en un vértice. Si se intersectan las aristas tenemos el mismo caso de arriba, entonces no podemos agregar más triángulos. Si se intersectan en un vértice podemos agregar otros dos. Entonces el tamaño máximo de un tracol para n igual a 6 es 4. Y para 7 utilizamos un resultado de la literatura acerca de sistemas de tripletos de Steiner y la propiedad de que para 7 todas las intersecciones de los triángulos siempre van a ocurrir en los vértices. Nunca hay dos triángulos que se estén intersectando internamente. Ahora, para valores de n más grande, se comienza a poner más interesante. Para esto hicimos un algoritmo de backtracking o de retroceso para determinar el tamaño máximo de un tracol sobre todo conjunto de 8 puntos. Entonces, para n igual a 8, por la cota superior que hay de la literatura, sabemos que máximo va a haber 8 triángulos. Y la cota inferior más alta dice que n debe ser divisible entre 3, pero si ignoramos eso por un momento y lo evaluamos
nos daba como indicios de que el resultado iba a ser 8 triángulos. Entonces diseñamos un algoritmo que buscara un trackwell de 8 triángulos sobre cada conjunto de 8 puntos. Ahora voy a explicar cómo funciona el algoritmo. La idea es que partimos de todos los conjuntos de triángulos sobre la gráfica. Bueno, voy a explicarlo para 6 puntos, porque para 8 se pone perfecto. Entonces, para 6 puntos, como ya dije antes, el tamaño del trackwell son 4 triángulos. Entonces queremos buscar un conjunto de 4 triángulos que se intersectan todos entre sí sobre esta gráfica completa. Entonces tenemos aquí toda la lista de triángulos, partimos del conjunto vacío y elegimos el primer triángulo. Entonces, a partir de este descartamos todos los que o no se intersectan o comparten aristas con este triángulo que acabamos de elegir, entonces ya no pueden estar en el trackwell. Y elegimos el siguiente disponible y descartamos otra vez. Aquí, como vemos, nos quedamos sin triángulos, entonces retrocedemos. Por eso el algoritmo se llama backtracking. Lo que hacemos es marcar este como visitado, lo sacamos del trackwell, desmarcamos los que habíamos marcado hace un momento y elegimos ahora el siguiente. Y volvemos a hacer lo mismo, marcamos todos los que no pueden pertenecer al trackwell y pues continuamos así. Elegimos el siguiente, marcamos los que no pueden estar y aquí ya solo nos queda uno, lo elegimos y tenemos un trackwell de tamaño 4. Entonces en este momento el algoritmo termina y regresa el trackwell resultante. Es importante ver que el orden en el que están los trackwells, los triángulos acá, afecta el tiempo de ejecución. Entonces, si los 4 que acabamos encontrando hubieran sido los primeros, pues el árbol en realidad no hubiera sido un árbol, sino que hubiera sido pues, como un camino y hubiéramos ocupado menos nodos, menos tiempo de ejecución. En general, en el algoritmo de backtracking nos referimos al tiempo de ejecución en términos de la cantidad de nodos del árbol de búsqueda. Entonces, para n igual a 8, la ejecución fue bastante rápida. O sea, recorrimos todos los conjuntos de puntos en básicamente 1 segundo y medio, como 1000 conjuntos de puntos por segundo. Y encontramos que, como esperábamos, cada conjunto de 8 puntos tiene un trackwell de tamaño 8. Entonces, eso nos da como resultado el siguiente teorema. Todo trackwell sobre cualquier conjunto de 8 puntos tiene máximo 8 triángulos. Santiago, ¿esto es para posición general o convexa? General. Gracias. Sí, porque la búsqueda la estamos haciendo sobre toda la base de datos. Okay. Estamos recorriendo los 3.315. Ahora, este es el árbol de búsqueda, el que les mostré antes, para n igual a 8. Aquí podemos ver que aquí elegimos un triángulo y este triángulo no está en ninguno de los posibles trackwaells tamaño 8. En cambio, el siguiente es así. Entonces, si hubiéramos sabido que este sí pertenecía y este no, hubiéramos comenzado por este y no por este, nos hubiéramos ahorrado toda esa búsqueda. Esa es la ventaja de ordenar los triángulos de forma adecuada al principio. Ahora, para n igual a 9, de las dos cotas obtenemos que el valor tiene que estar entre 9 y 11. El problema es que si ejecutamos este algoritmo para 9, después para 10, después para 11 y para 12, el tiempo de ejecución se iba a ir muy lejos y varios de esos iban a dar el peor caso. Entonces lo que decidimos fue modificar el algoritmo y ya hacer uno que siempre va a ser el peor caso. O sea, siempre va a recorrer todo el árbol de búsqueda y va almacenando el tamaño máximo de un trackwell a medida que va recorriendo el árbol de búsqueda. Entonces hicimos la ejecución sobre los 160.000 conjuntos de puntos que hay para 9 puntos y más o menos en 10 horas obtuvimos el resultado. El resultado fue el siguiente, que todo trackwell sobre un conjunto de 9 puntos tiene máximo 10 triángulos. Y de hecho es más fuerte que esto porque todo conjunto tiene uno de 10 triángulos. O sea, no solo el máximo es 10, sino que todos tienen uno de tamaño 10. Si intentáramos almacenar en la memoria cada árbol, ocuparíamos 150 megas. Y ya vemos cómo está creciendo el problema bastante. Este es el árbol de búsqueda para n igual a 9.
posición convexa. Entonces, este es solamente un conjunto, y hay 160.000 de estos. Entonces, se comienza a poner feo. Ahora, para n igual a 10, hacer esto mismo ya no se puede porque el árbol tiene 305 millones de nodos y se tarda como 13 segundos por conjunto y hay 14 millones de conjuntos. Entonces, haciendo como estimando cuánto nos tardaríamos, sería como más o menos 6 años. Entonces, pues no había tiempo para entonces lo que decidimos utilizamos el algoritmo anterior, el que termina al encontrar uno, y lo corrimos varias veces. Lo corrimos para 10 y lo corrimos para 11 y después lo corrimos para 12. Para 11, en media hora, logramos determinar que todo conjunto tiene un traco de tamaño 11. Pero ya cuando lo corrimos para 12, la ejecución tardó 30 horas. Porque resulta que hay unos conjuntos de puntos que no tienen un traco de tamaño 12. Entonces en esos acabamos recorriendo todo el árbol de búsqueda, que es bastante grande. De hecho, son pocos los conjuntos, solamente es menos del 1% la cantidad de conjuntos en los que caemos en el peor caso, pero fue suficiente para llevar la ejecución a 30 horas. Entonces, pues, ahí paramos. Y pues de ahí obtuvimos estos teoremas. Primero, que todo conjunto de 10 puntos tiene un traco de tamaño 11. Y segundo, que hay tracos cuyo tamaño máximo es 11. Pese a que, por ejemplo, el conjunto de posición convexa tiene un traco de tamaño 12. Ahora, ¿cuál es el tiempo de ejecución del algoritmo? Como estamos haciendo una búsqueda exhaustiva, estamos recorriendo todos los tracos. Entonces el tiempo de ejecución va a ser al menos el número de tracos distintos que hay. Entonces decidimos analizar qué conjuntos de puntos tienen la mayor cantidad de tracos distintos. Y descubrimos que todos tienen esta forma. Siempre es un polígono convexo y un puntito, bueno, el resto de puntos en el centro, pero siempre pegado a una arista. Y por ejemplo son 2 puntos, y estas son las 3 formas de ubicar 2 puntos dentro del hexágono. Igual acá. Estas son las 2 formas de ubicar 3 puntos dentro de un pentágono. Y esto se cumple para n igual a 8 y para n igual a 9. Entonces, a partir de esto planteamos la siguiente conjetura, que los conjuntos de puntos con mayor número de tracos son 2 convexos. Esta propiedad, puede decir, es la 2 convexidad, equivalente a la 2 convexidad. Ahora voy a hablar de conjuntos de puntos en posición convexa, ya no en posición general. Primero, analizamos todos los casos de la construcción del traco con muchos triángulos que se propuso en el artículo anterior para que funcionara para todo valor de n. Entonces, el caso mostrado en el artículo era este, que se lo voy a explicar a continuación, pero hicimos las cuentas para hallar los demás casos y vimos que todos tienen una complejidad parecida, tienen un número similar de triángulos, n cuadrado entre 9, que es más que la otra cota que funcionaba para todo n, que era n cuadrado entre 12, esta es mejor. Entonces la forma como los construimos es eligiendo aristas, bueno, dividimos el conjunto en 3, A, B y C. Elegimos aristas entre C y B y las enviamos todas a un vértice de A. Y repetimos el proceso. Elegimos aristas abajo y las enviamos a un vértice de A. Repetimos eso para S y para C. Y finalmente agregamos un triángulo más aquí arriba y eso nos da un total de n cuadrado entre 9 más 1 triángulos. Ahora, la parte importante de esta construcción es que para todos los casos, esa parte de abajo de elegir aristas, la repetimos. Esta sección siempre se va a utilizar básicamente de la misma forma. Entonces, igual a como hicimos antes, esto nos da información acerca del tamaño, pero igual nos interesaba encontrar cuántos tracos distintos había en posición convexa. Entonces, decidimos analizar esta parte de la construcción. Esta parte de la construcción es equivalente a contar el número
de 1 factorizaciones de la gráfica bipartita completa. Eso es como un problema alternativo. Entonces, hicimos eso, contamos cuántas 1 factorizaciones tiene una gráfica bipartita completa. La forma de hacerlo fue igualmente utilizando el algoritmo de backtracking. Este es el árbol de búsqueda, parte del árbol de búsqueda del algoritmo de backtracking que busca las 1 factorizaciones. Entonces aquí es como lo que estaba haciendo antes de elegir aristas en la parte de abajo. Es como si eligiera primero estas, después estas, después estas y después estas. Entonces la idea es encontrar cuántas hojas tiene este árbol, porque eso nos dice cuántas 1 factorizaciones hay, y eso está directamente relacionado con cuántos tracos distintos hay. Entonces, a partir de este árbol de búsqueda encontramos varias propiedades que nos sirvieron para encontrar una cota. Por ejemplo, descubrimos que todos los nodos de este nivel siempre tienen exactamente un hijo, no tienen más. Y logramos caracterizar los nodos de este nivel, cuántos hijos van a tener, de acuerdo a el camino que hay hasta llegar a ellos. Entonces, a partir de estas 2 propiedades, obtuvimos el siguiente resultado, que debe haber al menos esta cantidad de tracos de triángulos distintos. Este resultado es interesante porque se relaciona con el número de partición, que es un problema que se estudia en teoría de números desde hace muchos años, que es la forma de sumar, el número de formas de sumar un entero n. Y pues el crecimiento es exponencial, crece bastante rápido. Pero aún así, al hacer el cálculo experimental de cuántos tracos distintos hay, hubo diferencias. Por ejemplo, esto evaluado para n igual a 6 da 2 y a 30. Y para n igual a 12 da 288. Y pues aquí obviamente ya el computador no logramos calcular. Ahora, antes había mencionado el orden de los triángulos. Entonces, en posición convexa decidimos probar con diferentes tipos de órdenes a ver qué resultados nos daban. El primero es el normal, digamos, que es como se ordenan los triángulos si yo no hago nada. El algoritmo de por sí los genera de esa forma, que es a partir de las etiquetas de los vértices. O sea, tenemos una gráfica completa, entonces cada triángulo tiene sus vértices están etiquetados. Entonces, por ejemplo, el triángulo rojo es 1, 3, 5. Y si los ordenamos al revés, como si hiciéramos orden alfabético, pero al revés, esa es la forma como lo hace el algoritmo normalmente. Después, los siguientes son un poco más inteligentes y se basan en el concepto de un tamaño de una arista. El tamaño de una arista es el número de vértices que hay del lado que menos vértices tiene. Entonces, por ejemplo, esta arista a un lado tiene un vértice y al otro tiene 3. Entonces, esta arista tiene tamaño 1. Y una forma de decir el tamaño del triángulo es tomar los tamaños de todas las aristas y tomar el máximo de él. Aquí, el triángulo 2, el triángulo azul tiene tamaño 2 y los otros dos tienen tamaño 1. La idea detrás de esto es que primero analicemos los triángulos que tienen aristas más hacia el centro del conjunto de puntos. Entonces, en este caso, querríamos que el triángulo verde sea más grande que el rojo sea más grande que el verde. Y eso no sucede, aquí los dos son iguales. Entonces, por eso utilizamos un tercer orden, que lo que hace es resolver los empates de acuerdo a la siguiente arista más grande. Entonces, por ejemplo, acá, el triángulo rojo tiene aristas de tamaño 1, 1, 1, y el verde tiene 1, 0, 1. Entonces, el rojo le gana. Hicimos la prueba de estos órdenes para el conjunto de 10 puntos en posición convexa, buscando tracos del tamaño 12, y obtuvimos los siguientes resultados. Este recorría 2 millones de nodos, este 3.500 y este 236. Entonces, como vemos, el tiempo de ejecución se mejoró bastante utilizando este orden de triángulo. Y el orden aleatorio, que de hecho fue la estrategia que utilizamos antes para explorar toda la base de datos, da más o menos 200.000. Es decir, si tomamos todos los triángulos y los permutamos al azar, en promedio se recorrían 200.000 nodos.
Ahora, ¿esto de qué nos sirve? Pues acelera las búsquedas utilizando el algoritmo 1, la primera versión. Pero queda la pregunta de si podemos generalizar esto a conjuntos de puntos en posición general. Ahora, bueno, en conclusiones, pues en resumen de toda la encontramos evidencias de que la conjetura, es decir, que el tamaño máximo de un track es n cuadrada entre 9 más 2, es cierto. ¿Qué evidencia? Pues por un lado probamos que de 3 a 9 la conjetura es baja. Y intentamos buscar contraejemplos y no los encontramos. La cota inferior, la construcción que encontramos, se acerca bastante a este valor, pero nunca lo supera. Entonces, parece que es cierto. También descubrimos que la complejidad computacional del problema, hacer búsquedas exhaustivas, crece bastante rápido, pero para n igual a 10, probablemente con más recursos computacionales, utilizando paralelización, sería posible pues, hacer la búsqueda completa. Y para posición convexa obtuvimos una cota analítica del valor del número de tracos de triángulos distintos. Ahora, una cosa que comenzamos a trabajar pero ya no continuamos fue igual a como hizo Hanani, de estudiar las aristas que sobran de hacer conjuntos de triángulos de tamaño máximo. Igualmente para 8 puntos estuvimos estudiando las aristas que sobran en un traco de triángulos y descubrimos que, o sea, ya sabíamos que eran emparejamientos, pero no son todos los emparejamientos. Por ejemplo, el emparejamiento que tiene 4 aristas así no aparece. Los únicos emparejamientos que aparecen como aristas que sobran en tracos de triángulos son estos. Está interesante, pero ya, habría que ver esto qué otras propiedades cumple para valores de n más grandes. Y igualmente, pues, probamos o encontramos como una caracterización del número máximo de los conjuntos de puntos que tienen muchos tracos de triángulos, pero que abierta la pregunta de si se cumple para todo valor de n. Y vimos que el orden de los triángulos reduce significativamente el tiempo de ejecución, pero eso solo funciona en posición convexa. Entonces queda la pregunta de si se puede generalizar a posición general y si podemos modificar. Otra cosa que nos dimos cuenta es que el algoritmo 2, el que explora todo el árbol, sin importar el orden de los triángulos, el número de nodos no cambia. Entonces, no estamos seguros por qué sucede y sería interesante ver si podríamos modificar ese algoritmo para que ahora sí, cambiando el orden de los triángulos, el árbol tenga menos nodos. Y pues, el código fuente se puede encontrar en esta página y si desarrollamos una aplicación para visualizar los conjuntos de puntos y pues eso. Gracias. Ok, ahora vamos a hacerte unas preguntas. ¿Listo? Cuando estamos hablando de las particiones, venía de contar las actualizaciones, ¿no? De bipartitas. Entonces dijiste que cuando calculabas el número para n en estos valores pequeños, difería con el número de tracos encontrados. ¿Por qué? ¿Por qué es esa diferencia? Si depende de, o bueno, había que dependía de las actualizaciones. Son varias razones. Por un lado, nuestra cuenta de las suma factorizaciones está por debajo del número real de factorizaciones. Entonces, eso de por sí es una cuenta inferior. O sea, este árbol tiene muchísimas más hojas que el valor que aproximamos y que es la función que tiene el número de partición. Y el otro factor es que en esta construcción nunca contemplamos las rotaciones. Entonces, nuestro algoritmo busca todos los tracos
pero nosotros nunca estamos multiplicando digamos, el número que nos da esto por todas las posibles rotaciones que puede haber. La razón es porque no estoy seguro de qué sucede ahí, porque a lo mejor, seguramente va a haber sobreconteo. Entonces, ¿cómo calcular el sobreconteo para garantizar que esto sigue siendo una cuota inferior? Pues ya no sabemos. Entonces, esos son los dos sitios donde, las razones por las que es una cuota inferior. Cuando contabas los tracos en n igual a 8, que tenían 8 triángulos, ¿no? Sí. Ninguno de ellos es una extensión de los de 7, ¿no? O sea, que sea un traco de 7 al que le agregas un nuevo triángulo. Eso no lo investigo. No sé. Me queda la duda, creo que no. Porque para n igual a 7 solo hay 30 tracos distintos. No son muchos. Entonces yo creo que no podría hacer la búsqueda, pero no lo revisamos. Cuando se introduce este problema que viene de la computadora de los habilitadores, las partes son blancas completas y solamente usas las aristas, ¿no? La pregunta es: ¿por qué no tomar el cierre convexo de los puntos como elemento? ¿Por qué es buena idea tomar solo las aristas y no las elementos? ¿En qué parte tomamos las aristas? Imagínate que si tomas tus particiones y cada parte o son aristas o son triángulos, entonces es equivalente a tomarse los cierres convexos, ¿no? Entonces donde cambia el problema sería en que si están anidados, en cierres convexos tendrían intersección, pero si solamente toman la frontera en este caso, pues no se puede. Pero ¿por qué en general no se toman los cierres convexos? Pero ¿cómo así tomar el cierre convexo? O sea, Sí, tomar el triángulo gordo, digamos. O sea, tomas el triángulo y tomas el interior del triángulo. Porque tú solamente estás usando la frontera. ya te vi. Bueno, en realidad porque esa es la traducción de la conjetura se hizo de esa forma. La pregunta es ¿por qué? Okay. Sí, o sea, como al principio que puse que dos triángulos anidados no se intersectan. ¿Qué pasa si decimos que eso sí se intersecta? Sí, se intersecta. Bueno, en general, estas cotas se dividirían para que, como cotas inferiores. Es porque todo triángulo que se intersecta de esta forma se intersecta de esa forma. Pero el otro problema en sí, bueno, Ajá. digo, Sí, es diferente. Sí, de hecho el algoritmo cambia bastante. Gracias. A mí qué tal. Ok, ahí estás hablando que son clases de equivalencia, ¿verdad? ¿Cómo es tu relación de equivalencia? ¿Cuál es la para que veas que es una relación de equivalencia? Lo que hacemos es, se genera una función de todas las ordenadas
etiquetamos los vértices y generamos todas las tripletas ordenadas que hay en cada conjunto. Y a cada tripleta le asociamos +1 o -1 dependiendo de si la etiquetación va en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, decimos que dos conjuntos son equivalentes si existe una biyección entre las etiquetas de un conjunto a otro, tal que los signos de más y menos difieren, bueno, son iguales o completamente negativos, o sea, todo lo contrario. Esa es la biyección. ¿Y ya con eso lo dices? Sí. Entonces, por ejemplo, sin importar cómo etiquetemos este y cómo etiquetemos este, de estas tripletas va a existir una biyección de estos puntos a estos, tales que todas las tripletas tienen el mismo signo al otro lado. Pero entre estos dos, por ejemplo, ya no. O sea, se puede ver porque, por ejemplo, este triángulo, digamos que este puede ser en el sentido horario. En el momento en que sacamos este vértice de acá, digamos que lo que antes estaba así, ahora va así. Entonces el signo de esa tripleta cambia. Entonces va a haber tres tripletas con el signo contrario acá, que aquí, en este, que en este no está. Entonces no hay una biyección entre esos dos vértices. ¿Tu árbol de buscar? ¿Esta? Por ejemplo, tu árbol de buscar. Ese lo sigue. ¿Y que me das cuántas escaladas tienes ahí? Digamos, de tu raíz. Como de todo el ¿Este? Bueno, aquí depende mucho del orden de los triángulos, en este caso. En el siguiente, acá, siempre esto, el primer nivel, va a tener n3, porque son todos los posibles triángulos. El siguiente, estuvimos estudiándolo, está relacionado con el número de desarreglos, de arrangements, pero no llegamos a mucho, digamos que por este lado. Porque siempre contar, eso era precisamente lo que estábamos intentando hacer, contar el número de hijos que tenía cada uno. Y como que por arriba, pues el primero era fácil, el segundo más o menos, pero de ahí en adelante se ponía raro. Entonces decidimos comenzar al revés. Entonces dijimos, bueno, ¿cuántas hojas hay? Y ahí fue que descubrimos que... perdón, estoy hablando de otro. Si estoy hablando del árbol, de la segunda factorización. Sí, aquí no sabemos. Bueno, sirve para ilustrar. Pero aquí sí, esto sí es en el... De ahí en adelante, depende de la geometría, de cada conjunto. Ya. Y, por ejemplo, supongo que a la hora de construir tu árbol, estaban buscando que cada rama, digamos, no fuera, o sea, tienen que ser ramas, como digamos, iguales, suavientes. Ajá. Sí, de hecho eso... Para no tener repeticiones, ¿no? Eso pasaba al principio. O sea, la implementación sencilla del algoritmo tiene un problema que precisamente es, no solo saca todos los conjuntos, sino que saca todas las posibles permutaciones del mismo conjunto de triángulos. Entonces, al final la cantidad de hojas es factorial veces, n factorial, el número de resultados factorial, porque tenemos el tamaño del tracker factorial, porque nos estamos pasando, estamos contemplando todas las permutaciones. Lo que hicimos fue evitar eso. Y así, de hecho, si no hubiéramos hecho eso, no hubiéramos podido ejecutarlo para n igual a 1. Porque para n igual a 8 ese algoritmo ya se tardaba 30 segundos, un minuto. Y para n igual a 9, nunca. Entonces ya, eliminando todas las permutaciones, fue que obtuvimos este árbol. Pero de todas formas, tal vez pudiera mejorarse. Por ejemplo, aquí al final, si el tracol va a ser máximo de tamaño, por ejemplo, 10, 12, y si vamos por acá, pues ya sabemos que ninguno de estos va a ser un tracol del tamaño que buscamos. Entonces podríamos como cortar un poco antes. Y así. Se pueden hacer varias optimizaciones, pero
curiosidad, ¿hiciste el análisis de cuánto bajaste la complejidad de la composición? No, porque en realidad no hicimos análisis asintóticos más que de las particiones, sino que contábamos el número de nodos total. Entonces, en realidad los resultados que tenemos son como porcentajes de antes eran tantos nodos, ahora son tantos nodos. Pero no hicimos el análisis de complejidad asintótico. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista todos van a ser exponenciales. Entonces, digamos que la ventaja de hacer la optimización no se ve ahí. De chiste, todos dan exponencial. Pero el árbol sí se hace más pequeño. Porque al final el número de tracos es exponencial, o sea, la cantidad de hojas es exponencial, claro. Y más que eso no vamos a poder dejar de optimizar. Entonces, como que no. Pues no. Gracias. Gracias. No pudiste hacer tus búsquedas, o bueno, no hiciste las búsquedas para n igual a 11 porque no tenemos el archivo. Sin embargo, recuerdo, tú me dirás, que sí estudiaste cómo fue que se diseñó la base de datos, ¿verdad? O sea, como más o menos cómo fue que Oswin creó la base de datos, ¿sí? ¿Tú crees que generar el archivo para n igual a 11 sea muy complicado? ¿Qué tan complicado crees que pueda hacer eso? Suena interesante. Pues es que hay código que ya está en internet, porque creo que se basa en algo de espacios lineales, que fue lo que usaron para lo de la conjetura de FL para n igual a 12. Y el código para generar los espacios lineales creo que sí está en internet. Y de ahí, no recuerdo cuáles eran los pasos que seguían. Pero sí, ¿Lo has pensado hacer? ¿No? No diga que esté aburrido. ¿Unos meses aburrido o un mes? Una. Y no sé si podría ser realizable o imposible. Ok. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Es que la conjetura es falsa? O sea, yo no entendí bien, porque para n igual a 10, la conjetura da como 13, y sin embargo encontraste conjuntos que no tienen tracos de tamaño 12. No, pero es que la conjetura es el tamaño máximo de los tracos. Entonces, en realidad lo que refutaría la conjetura sería que encontráramos un conjunto de puntos que tienen tracos de tamaño 13 o 14. Ahí sí, eso la refutaría. Y hasta ahora no encontramos eso. Okay. Encontramos unos que no llegan a 12, que es lo que habíamos esperado, y eso es de por sí interesante, pero no refuta la conjetura. Entonces, ¿tú crees que la conjetura sea cierta o falsa? Sí, probablemente cierta. ¿Cuáles son los conjuntos que tienen menos tracos? Sí, esos los analicé, pero no logré obtener como una caracterización. El ejemplo que di al principio, ¿Cómo se ve? este, Ajá. ese es el conjunto. Para 8 puntos hay 4 conjuntos que tienen la menor cantidad de tracos. 4 o 5. Y cada uno tiene solo 4 tracos. O sea, este es uno de los 4 tracos que hay, y solo hay 4. Pero esos 4 ninguno son los que minimizan el crossing number. Fue con lo que comparé. Ajá. Entonces no logré caracterizarlos. O sea, sí investigué, pero ya no encontré nada. ¿Cómo, respecto a la pregunta que te hacía el doctor Cristian, respecto al número de factorizaciones, que nuestra cota queda súper abajo en realidad, ¿cómo se te ocurre que se podría aumentar esa cota? Yo creo que lo que hicimos en los últimos 2 niveles Ajá. del árbol, o sea, encontramos propiedades de los últimos 2 niveles del árbol. Yo creo que debe haber una forma de aplicar eso a los niveles anteriores para obtener
cuántas repeticiones suceden en el último nivel. Pero ya no, o sea, no me senté a pensar. ¿Crees que sea muy complicado llevar esa coca? Es que es... O sea, lo pensé y no se me ocurrió.